Gestión pasada como la Gino Costa, y vamos a conversar con el congresista del Partido Morado para primero comenzar a analizar lo que son estos anuncios del presidente de la República en esta intervención, como decimos, bastante directa, y por supuesto acercarnos un poco a la coyuntura, de todas maneras pues todavía acelerada y compleja del país. ¿Cómo está usted, Gino Costa? Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por tu invitación. Su impresión de este mensaje presidencial. Muy favorable que el presidente haya hecho estos anuncios tan pronto. En primer lugar, para dar cuenta de que hay un nuevo comando policial, lo que significa que el anterior comando responsable de los gravísimos excesos en el uso de la fuerza frente a la juventud que se volcó a las calles en protesta por el atropello inconstitucional del señor Merino, haya sido removido en realidad con esta decisión de nombrar como comandante general al señor Cervantes, que está, digamos, bien abajo en la cadena de mando, lo que significa que todos los generales que lo anteceden pasan inmediatamente a retiro. Muchos de ellos comprendidos en investigaciones por graves hechos de corrupción, bastantes durante la pandemia, en efecto, y otros implicados en las decisiones que llevaron a este ataque, ¿no es cierto?, a este uso excesivo de la fuerza que ha causado 2 víctimas mortales, varios heridos gravísimos, algunos desaparecidos. En fin, y esta tragedia adicional, digamos, a la de la pandemia que enluta a la familia peruana. Claro. Al mismo tiempo ha anunciado, Enrique, digamos, la creación de una comisión para que mire qué otras cosas, qué otras medidas habría que tomar para modernizar y fortalecer la Policía Nacional. Eso me parece muy positivo. Necesitamos una policía del Bicentenario que esté conectada con la juventud del Bicentenario y el espíritu del Bicentenario. Y creo que de eso se trata. Ahora, efectivamente, bueno, ha anunciado, ¿no?, el ingreso de César Augusto Cervantes Cárdenas. Usted nos está recordando que él estaba más o menos abajo en el escalafón. Eso quiere decir que el presidente está cortando por lo sano. No tenemos exactamente cuántos generales estarían pasando al retiro, pero definitivamente es un número entonces importante. Sí, sin duda. Y entiendo que los generales, digamos, que tenían a su cargo la conducción de la institución, la Plaza de Lima, el manejo de las investigaciones sobre estos mismos hechos, todos ellos pasan automáticamente a retiro, según tengo entendido. No sé exactamente en qué número del escalafón se encuentra el señor Cervantes, pero son varios los generales que pasan a retiro. Entonces, es un símbolo de renovación en la Policía Nacional. La creación de esta comisión es un compromiso con el futuro de la institución y con los cambios que la institución requiere para ponerse al día, ¿no es cierto?, del espíritu de la generación del Bicentenario, creo yo. Además, ha anunciado que para las tareas administrativas de la institución, la gestión va a estar en manos de gerentes públicos de servir, cosa que es bueno porque eso significa que los policías preparados para labores de seguridad deben dedicarse a ello y la gestión de los recursos institucionales debe estar en manos profesionales. Ese también me ha sorprendido el anuncio. Estos anuncios sin duda me han sorprendido, pero muy positivamente. Y para terminar, bueno, usted ha colaborado anteriormente, ha trabajado con Rubén Vargas, que es el actual ministro del Interior, y me imagino que en esta línea del anuncio relacionado con servir, estamos hablando también de recuperar de todas maneras un liderazgo civil dentro de la institución, que esto se había también abandonado en los últimos años. Siempre la policía tiene toda una complejidad en torno pues a su manejo. Recuerda que Vargas fue parte de un equipo civil que manejó con buenos resultados, bastante buenos, en la lucha contra el crimen, el Ministerio del Interior y la Policía en los 18 primeros meses de este quinquenio.
Con la salida de ese equipo pasa la institución y el ministerio a estar en manos de ex policías. Claro. Y los resultados han sido lamentables en términos de hechos de corrupción, lamentables en términos de la violencia que hemos visto en los últimos días y pobres en términos de resultados en la lucha contra el crimen. Ha anunciado el presidente que se viene, digamos, una nueva ola de iniciativas contra la criminalidad organizada. Es un anuncio positivo, ojalá que eso vaya acompañado de medidas concretas. Sería muy positivo para el regreso, digamos, de un equipo civil al Ministerio del Interior, que esto demuestre, ¿no es cierto?, que el liderazgo civil es fundamental para permitirle a la policía el espacio necesario para hacer su trabajo adecuadamente. Bien. Bueno, otro, en fin, personaje que dio una suerte de mensaje a la nación, o esa fue pues la opción que él tomó, es el señor Manuel Merino. Él ha reaparecido en un mensaje grabado y no ha reconocido ninguna responsabilidad. De hecho, ha ido más allá y ha demandado que el Partido Morado retire su candidatura presidencial. ¿Qué le pareció el mensaje de Merino? Bueno, no está en condiciones de exigirle nada a nadie, ¿no? Y menos exigirle al señor Guzmán que se retire cuando él no hizo lo propio con los candidatos de Acción Popular en su breve periodo en la presidencia de la República. De manera que creo que debería estarse preocupando para enfrentar los cargos gravísimos que tiene por la responsabilidad política de los hechos de violencia que protagonizados en el país, que llevaron a la muerte de 2 personas y la desaparición de varias y a muchísimos heridos. Esa violencia excesiva de la policía tiene responsabilidades políticas. Y yo creo que la principal responsabilidad política es la que le corresponde al señor Merino, que tendrá que rendir cuentas a la justicia por ellas. ¿Cómo se procesa esta responsabilidad? ¿Desde el lado del Congreso hay ya algún procedimiento en marcha o sencillamente toca esperar al final de este mandato? Yo creo que toca esperar al avance de las investigaciones fiscales. La Fiscalía está conduciendo esas investigaciones y lo más conveniente sería que si hay una acusación constitucional para permitir que el señor Merino pueda ser investigado, al igual que su ex primer ministro y al igual que su ministro del Interior, esto se haga a pedido de la Fiscalía de la Nación, que tendrá la mejor información para presentar al Congreso en el marco de una denuncia constitucional. Ahora, es curiosa esta intervención del señor Merino porque efectivamente es una suerte de fuga hacia adelante. Usted está recordando lo que él va a tener que enfrentar seguramente, pero él opta por hacer esta suerte de declaración tipo, ni siquiera política, sino más bien electoral. El señor Burga, el parlamentario Burga, no solamente ha señalado que volvería a hacer lo mismo que hizo en términos de apoyar la vacancia, sino que también acusa al Partido Morado de ser los principales responsables de incentivar la presencia de los jóvenes en las marchas. Parece ser que ahí hay como una suerte de objetivo político. ¿Qué opina al respecto? Demuestran tanto el señor Merino como el señor Burga que no entienden, siguen sin entender el país y eso explica su breve paso por el poder, su absoluta desconexión con el Perú y el sentimiento de los peruanos. Aquí nadie ha asusado a los jóvenes a salir a la calle. Los jóvenes han salido a la calle y los adultos también ante el atropello propiciado por el señor Merino y secundado por el señor Burga. Acá no hay asusadores. Los principales asusadores, si los hubiera, son los golpistas que, rompiendo el orden constitucional, propiciaron, digamos, la destitución del presidente entonces, que estaba sometido a la justicia en una circunstancia en la que ya estaban convocadas las elecciones en medio de la tragedia. Eso ha generado las iras de la población, sobre todo de los jóvenes. Ese es el elemento que explica que los jóvenes estén en la calle. Entonces es una falta de respeto para ellos, ¿no es cierto?, decir que el señor Julio Guzmán es el responsable de esto. El que él se haya sumado da cuenta de que está sintonizado con el sentir popular,
pero no se le puede a él atribuir la responsabilidad de haber sacado a todo el país a la calle. Ya quisiera él, digamos, ya quisiera él tener ese poder. Ahora, ¿qué va a pasar finalmente? Por supuesto, estamos, o el trabajo está, o el gobierno está con una agenda de trabajo bastante nutrida, ¿no? Para las próximas semanas y los próximos meses, pero hay mucha tensión o se ha reavivado la tensión en la campaña electoral. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que Sagasti ya no puede retirar su precandidatura a la vicepresidencia en el caso de la plancha de Guzmán. ¿Cómo se va a resolver esta situación tomando en cuenta que estamos hablando del presidente de la República en funciones, ¿no? Entiendo que tiene que procederse, Enrique, a las elecciones en las internas que van a tener lugar este domingo 29. Ya está inscrito Francisco Sagasti como segundo vicepresidente de la plancha del Partido Morado. No se le puede excluir de esa plancha, de manera que quienes voten por esa lista votarán también por él a la segunda vicepresidencia. Y después de ser, digamos, elegido por los militantes del partido a la plancha, él podrá, ahí sí, retirarse de la lista. Él quería retirarse antes, pero eso no está contemplado en la legislación vigente, de manera que tendrá que participar en esas internas y solo después, en el plazo establecido para el retiro de candidaturas de la plancha presidencial, él tendrá que retirar la suya, y lo que no se sabe es si podrá ser reemplazado o esa plancha presidencial irá simplemente con Julio Guzmán como presidente y con Flor Pablo como primera vicepresidenta. Usted sabe que en el Perú necesitamos por lo menos 2 vicepresidentes, ¿no? Sí, pero han habido otras circunstancias en las cuales una situación parecida se presentó. Me parece que Fuerza Popular del 2016 perdió a su segundo vicepresidente, Vladimir Ovaro. Así es. Por digamos, haber otorgado dádivas en medio de la campaña. Usted recuerda, fue descalificado. Sí, es verdad. Y la plancha quedó con Keiko Fujimori y con el señor Klimper, de primer vicepresidente. Y bueno, no pasó nada. De manera que eso es lo que ocurrirá en esta oportunidad después de que la plancha integrada por Sagasti sea electa en las internas, ojalá, y que después de ello Sagasti, por ser presidente de la República, tenga que, por supuesto, renunciar a integrar esa plancha. No veo que eso sea grave. Me parece que, digamos, la legislación es un poco rígida para adecuarse a una situación extraordinaria como esta, pero esa es, digamos, la salida prevista y espero que no haya ningún inconveniente con eso. Ahora, sáquenos de una duda. ¿Hay posibilidades de que, por ejemplo, Martín Vizcarra sea candidato al Congreso por el Partido Morado? Por el Partido Morado, no que yo sepa. Ya, no estoy informado de eso y me sorprendería, ¿no? Porque la verdad que Martín Vizcarra tiene que rendirle cuentas a la justicia en este momento, y yo hubiera imaginado que esa era su principal preocupación y su principal tarea, y mientras eso no se ha resuelto, él se abstendría de participar en política, porque si no vamos a tenerlo a él, que fue un crítico de políticos en problemas con la justicia, incursionando en política activa de alguna manera para buscar cobijo, ¿no? Claro. en el Congreso frente a las investigaciones. Es verdad que la inmunidad parlamentaria no lo alcanzaría, porque los hechos por los que se le investiga son anteriores a su gestión como presidente de la República, pero me sorprende un poco que él, habiendo sido tan crítico de políticos en problemas que entran a la actividad política activa, ahora, digamos, siga ese camino. Vamos a ver si lo hace o no. Digamos, todavía no tenemos información exacta sobre eso. Bien. Efectivamente, sería paradójico, ¿no? Y sobre todo él está hablando que va a entrar al Congreso para retirar la inmunidad parlamentaria, cuando probablemente él sería beneficiado precisamente de esa inmunidad en las circunstancias que ahora mismo enfrenta en caso de llegar al Congreso. ¿Cómo ve al gobierno? ¿Cómo ve al gobierno? Es un gobierno que se ha instalado pues, en un momento de gran convulsión, en esta suerte de final de un quinquenio que parecía no detenerse nunca.
Y bueno, tiene esta misión hacia adelante, donde también pues el Congreso va a cumplir un papel. Usted ha señalado que de alguna manera el Ejecutivo va a tener que formar mayoría, una mayoría funcional alrededor también de los partidos que votaron a favor, en este caso de Sagasti. ¿Cómo observa el panorama ya con el gabinete instalado y con, claro, el anuncio de la premier Violeta Bermúdez, que irá entre el 3 y el 4 de diciembre a solicitar el voto de investidura? Yo lo veo bien, Enrique. Me parece que ha caído bien la presidencia de Sagasti, ha sido bien recibido, ha gustado su estilo, sus palabras, sus gestos. Me parece que también ha gustado el gabinete, que es un gabinete de independientes, de profesionales, de gente destacada en las cosas que ha hecho, de gente limpia, sin mucha experiencia política, es verdad. Ese será un hándicap que tendrán que digamos, superar muy rápidamente. Y luego hay una, digamos, correlación que es la que lleva a Sagasti a la presidencia, que esperemos que se mantenga para darle gobernabilidad digamos, al Congreso por un lado y al gobierno por el otro, y que evite nuevas confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eso está por verse. Hay quienes anuncian, ¿no es cierto?, lo peor. Pero yo creo que después del golpe que ha sido para el Congreso respaldar una medida tan impopular como fue la destitución de Vizcarra y la asunción al poder del señor Merino, yo creo que el Congreso va a tener que cuidarse y buscar más bien sintonía con el gobierno de Sagasti para garantizar su éxito, que será el éxito del Perú, y de esa manera recuperar un poco el daño que el Congreso le ha infligido al país. O sea que yo espero que en ese clima salgamos ganando todos. Ahora, le pregunto precisamente sobre el clima político, ¿no? En el país. Es claro que esto ha marcado un antes y después. Es claro que la población y particularmente las juventudes hicieron escuchar su voz. Y es claro que con la designación de Sagasti las aguas por lo menos se calmaron de manera muy importante. Pero al mismo tiempo y en medio de todo este debate donde se introduce incluso la posibilidad de una asamblea constituyente y demás, no se ve muy bien a dónde van los tiros, ¿verdad? O sea, usted es invitado de un partido que está viviendo un buen momento ahora, el Partido Morado, pero que en la coyuntura de las elecciones no les fue tan bien. No le fue tan bien tampoco al Frente Amplio, que ganó también un peso específico político en estos días. ¿Cómo lee esta situación? Es muy, muy curiosa la política peruana. Bueno, yo creo que hay que esperar que ese debate se desarrolle y vamos a ver, Enrique, a qué lleva. Creo que para el gobierno las prioridades son las que el país le ha impuesto. Es decir, derrotar la pandemia, evitar la segunda ola, sacar adelante la economía para recuperar empleos, que es, digamos, el azote de las familias peruanas golpeadas por el desempleo. Ese es, digamos, fundamental, mejorar los ingresos de las familias peruanas y, por supuesto, garantizar un clima de neutralidad frente a las próximas elecciones. Esos son los desafíos. El cuarto era el de recomponer la situación de orden público. Yo creo que con el anuncio de esta noche el presidente lo ha hecho. Yo hubiera imaginado un proceso más gradual, pero, digamos, ha ido al fondo del asunto, ha removido a todo el alto mando, ha anunciado ya la creación de una comisión, ha involucrado a la Contraloría en los manejos administrativos del sector y además ha anunciado lo de los gestores públicos, ¿no? Yo creo que todo eso es muy positivo. Creo que es el primer gran anuncio y la primera decisión del presidente. Demuestra no solo ser una buena persona, sino un gobernante dispuesto a tomar decisiones difíciles y hacerlo sin ningún problema y de manera relativamente rápida. O sea que yo auguro un buen gobierno en un clima de concordia y de unidad y de reconciliación nacional que ojalá, Enrique, se pueda mantener, ¿no? Que es el clima que, digamos, la gente exige de sus autoridades. Se va sentando entonces el estilo del presidente Francisco Sagasti. Gracias, Gino Costa, por ayudarnos a entender toda
esta coyuntura. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el nuevo ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría Acosta. Una agenda también bastante ambiciosa sobre la materia. Regresamos. Le damos la bienvenida a Gabriel Quijandría Acosta, nuevo ministro del Ambiente. ¿Cómo está usted, ministro? Gracias por estar con nosotros. Usted, por supuesto, tiene experiencia en el sector, experiencia en la cartera, pero yo estaba leyendo en los últimos días, haciendo una revisión, digamos, de los trabajos del nuevo presidente de la República, y la preocupación por el medio ambiente data, en su caso, de mucho tiempo atrás. Sagasti es lo que se llamaba antes un planeador estratégico, de repente lo que llaman ahora pues un prospector, un especialista, un futurólogo de alguna forma, y el tema del medio ambiente siempre fue una preocupación crucial. Le pregunto esto porque al parecer tenemos un presidente entonado con la protección del medio ambiente. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación y a través suyo por la posibilidad de llegar a todos sus televidentes. Y sin duda el presidente es alguien totalmente convencido de la necesidad de incorporar una mirada, o sea, en una mirada explícita, el papel del ambiente como parte del proceso de desarrollo, ¿no? O sea, entender al ambiente como algo que ofrece potencialidades, ¿no? Que ofrece la posibilidad de generar opciones de logro de bienestar a través de la provisión de recursos naturales o los servicios ecosistémicos, pero también como generador de limitaciones, ¿no? Cómo el territorio o cómo ciertas condiciones ambientales permiten hacer ciertas cosas, pero también requieren ciertos estándares o ciertas formas de hacer las cosas para no alterar el equilibrio ecológico, el equilibrio ambiental en el largo plazo, y que eso finalmente no afecte el bienestar de las personas. Interesante. Usted tiene, por supuesto, una agenda bastante amplia. Ahora están con la campaña de las mascarillas reutilizables. Sabemos que cuánto tardan en desintegrarse las descartables. Tenemos acá 400 años, 4 siglos, ¿no? Cuéntenos, por favor, para empezar de esto y luego entrar pues a una agenda que, como digo, es amplia y seguramente usted tiene sus prioridades en un tiempo de todas maneras corto que el que tiene este gobierno, ¿no? Exacto. Este tema de la campaña, por ejemplo, contra las mascarillas de un solo uso, las mascarillas descartables, no en contra, digamos, a favor de las mascarillas reutilizables, está en la lógica de la promoción de inversiones con un enfoque de economía circular. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro consumo tenga cada vez menos una huella ambiental negativa? Como señala usted, Enrique, la necesidad de hacer frente a la pandemia ha llevado a que, por ejemplo, esa reducción que habíamos tenido en los plásticos de un solo uso haya tenido un pequeño retroceso respecto de lo que se había logrado, ¿no? Porque ahora con todos los servicios de delivery, con todos los servicios que tenemos de productos de bienes que están llegando a las casas, que muchas veces vienen empacados, está regresando el plástico. Estamos viendo cómo hacer para no perder el momento que se tenía respecto del reemplazo del plástico por otros materiales. Y en ese sentido también está en esa línea todo el tema de lo que estamos viendo vinculado al tema del reciclaje, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para hacer un aprovechamiento de los materiales post-consumo? O sea, aquello que se puede recuperar, aquello que se puede valorizar, como se habla ahora, que pueda entrar en estos ciclos de utilización de más de una vez de los materiales y reducir la carga o la utilización de espacios para disposición de residuos sólidos, ¿no? Un poco copiando sí. Sí, no, vemos al osito emblemático aquí en la campaña que tiene que ver con todo lo que usted está señalando. No solamente es el tema de las mascarillas, sino efectivamente los plásticos de un solo uso. Y volver también a empilarnos un poco con el tema de reciclaje, ¿no? Que también obviamente todo este paréntesis nos ha bajado la velocidad.
Exacto, exacto. Hemos perdido un poco de velocidad, o sea, eso es lógico en función de la situación que hemos experimentado, pero lo que queremos es que ese impulso no se pierda, que haber roto ya la barrera que había respecto de la utilización de las bolsas de plástico, por ejemplo, que en algún momento hubo dudas acerca de cuán preparada estaba la sociedad para este tema, y nos dimos cuenta que estaba lista, ¿no? Y tuvimos una reducción muy importante de cerca de 1.000 millones de bolsas desde el año 2018 hasta inicios del 2019, en lo que era el consumo de bolsas, lo que demostraba, pues, como digo, que nuestra sociedad estaba preparada para hacer esa transición. Y sentimos que lo sigo estando. Y deberíamos efectivamente, ¿no?, volver a agarrar el ritmo. Cuénteme de la campaña Peruanos Naturalmente, porque también estamos hablando de cierto, turismo que comienza a arrancar otra vez, es necesario, además, por el lado de la reactivación económica. ¿De qué se trata esta campaña, Peruanos Naturalmente? La idea es hacer más patente en términos de la comunicación y en términos de la comprensión de las personas, sobre todo las personas que estamos en las ciudades, acerca de la importancia de la naturaleza en un país de las características del Perú. Un país megadiverso, un país donde gran parte de la generación de bienestar económico, de la generación de actividad económica, está fuertemente ligada a lo que la naturaleza provee. Caso de la anchoveta, por ejemplo, en el mar, caso de la generación eléctrica, por ejemplo, con un componente fuerte generado por hidroelectricidad o más recientemente por energía solar o energía eólica. O sea, ¿cómo hacemos para entender que la naturaleza no es un rival, la naturaleza es un aliado y en esa medida tenemos que poder estar en la capacidad de utilizarla de manera sabia, de manera adecuada, sin exceder sus límites y aprovechando su capacidad para ayudarnos a resolver problemas de ingreso, problemas de bienestar a nivel de la población. Muy bien, hay dos temitas en su cartera con potencial controversial. Uno es la propuesta de Energía y Minas de reducir el plazo de consulta previa de 1 año a 6 meses. ¿Ambiente va a tener una opinión al respecto? ¿Cómo se va a debatir una decisión como esta? A ver, ese es un tema sin duda que va a necesitar una discusión. Y creo que tanto nosotros como el Ministerio de Cultura tenemos que tener parte de una discusión seria, una discusión técnica con el Ministerio de Energía y Minas acerca de cómo hacer. Sí es necesario optimizar tiempos, pero cómo hacer para que esto no implique una reducción de la posibilidad de participación de las poblaciones. Poblaciones que tienen preocupaciones en muchos casos muy legítimas respecto de cómo va a afectar la entrada, por ejemplo, de un gran proyecto de inversión, su vida y la dinámica territorial donde esos proyectos ocurren. En muchos casos esas inquietudes no son necesariamente negativas, sino son la inquietud que genera simplemente el cambio. Puede ser que sea incluso positivo, pero genera inquietud, pues. Entonces, creo que tenemos que poder tener la capacidad de responder a esas inquietudes desde el Estado, haciendo que la información sea lo más clara posible y lo más directa respecto al potencial de impacto que se va a generar. El otro tema que tiene algún grado de conflictividad es la decisión del Congreso de ampliar la ley de moratoria de transgénicos, me parece, a 15 años. Su despacho, entiendo yo, considera que si bien había todavía que continuar con la moratoria, este plazo es excesivo. ¿Qué nos puede contar al respecto? A ver, nosotros creemos en la necesidad de tener una discusión muy técnica detrás de una decisión de este tipo. Nosotros pensamos desde el Ministerio del Ambiente en que deberíamos empezar un debate de discusión, por ejemplo, acerca de cómo diferenciar, por ejemplo, la tecnología transgénica de tecnologías distintas, por ejemplo, que están ocurriendo y que han recibido, por ejemplo, el Premio Nobel de Química muy recientemente, como es la tecnología de edición genética,
que en ese momento, si uno tiene una interpretación muy dura de la ley de moratoria, podría estar impidiendo que se desarrolle las aplicaciones de edición genética, que son distintas y son una tecnología más avanzada que la de los transgénicos, y que tiene, según lo que entendemos nosotros, mucho menor riesgo respecto de la afectación potencial a la diversidad biológica nativa. Entonces, nosotros quisiéramos poder tener un espacio de debate mucho más profundo en términos técnicos, como señalaba, para poder avanzar hacia adelante en esta discusión. Siempre manteniendo como principio el poder mantener la capacidad del país como un país megadiverso para mantener esa biodiversidad tan rica que nosotros tenemos y esa característica de ser centro de origen, además de mucha diversidad biológica cultivada. ¿El Ejecutivo se va a pronunciar sobre esta ley? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Estamos esperando que se nos envíe la autógrafa desde el Congreso. Eso todavía no ha llegado, y en función de eso vamos a tener una discusión sobre la opinión del Ejecutivo. Un tema de su sector que ya viene de un tiempo atrás y que ha sido definido como prioridad por sus predecesores y, como repito, usted mismo también ha estado en el ministerio, es la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Y por supuesto, claro, estamos hablando otra vez de un periodo relativamente corto del gobierno de transición, pero ¿usted cree que se va finalmente, cuando cambie este gobierno, a tener ya la reserva creada como tal? Estamos trabajando de manera muy fuerte para lograr eso. Recordemos además que ya se anunció la creación de la reserva para fin de año en la última cumbre de Naciones Unidas que hubo en septiembre, que era una cumbre de jefes de Estado vinculada a los temas de diversidad biológica, y ahí se hizo el anuncio de que vamos a intentar llegar. Y creo que esto es algo que es importante señalar. Nosotros tenemos como país una deuda muy grande vinculada al tema de conservación marina. De acuerdo a las metas que había definido la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, nosotros a octubre de este año debíamos haber llegado con 10% de nuestro ámbito marino con alguna forma de protección. En este momento el Perú está en 0,5%. Crear la reserva dorsal de Nazca nos permitiría añadir 7,5% adicional, llegando a 8%. Si además pudiésemos crear también la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, estaríamos en cerca ya de 9% de nuestro ámbito marino siendo protegido. No llegaríamos todavía al 10, pero estaríamos mucho más cerca de lo que estamos ahora. Perfecto. Bueno, hay esos y otros temas, además, el tema pues del cambio de matriz energética, que podremos ir conversando también en futuras ocasiones. Gracias, ministro del Ambiente, por acompañarnos esta noche. Gracias a Gabriel Quijandría por darnos esta primera entrevista en Cara a Cara. Vamos a ir a una nueva pausa, pero vamos a regresar con Johnny Lezcano, ex parlamentario, precandidato presidencial de Acción Popular. Está tan en la lona este partido como lo ha sugerido Alfredo Barnechea al momento de retirar su precandidatura. Vamos a conversar con él tras esta pausa. Acción Popular carece en la actualidad incluso de dirigentes y se encuentra severamente dividido. No me siento capaz de representar un partido así y por eso he decidido retirar mi candidatura de las primarias del partido. Una mala noticia para Alfredo Barnechea, pero creo que una buena noticia para Johnny Lezcano, que es uno de los precandidatos que sigue, ¿no?, en esta lid electoral, en estas internas. ¿Cómo está usted, Johnny Lezcano? Gracias por estar con nosotros. Usted estuvo, nosotros conversamos, no sé si fue la misma noche de la famosa vacancia o al día siguiente, y usted no se guardó su opinión. Nos dijo que era un error, a pesar de ser usted de Acción Popular. Y bueno, lo que vimos en los días siguientes fue al propio señor
Raúl Díez Canseco, asistiendo a esta juramentación del señor Merino de Lama, a Víctor Andrés García Belaúnde. En el caso del señor Díez Canseco se dijo que él incluso asesoró en la conformación del gabinete. No sé muy bien cuál era la línea de Alfredo Barnechea, pero el viernes tuvimos una entrevista con su todavía, bueno, el miembro de su plancha, el señor Villanueva, que dijo que lo que había pasado era pues un tema de los medios concentrados, que habían llevado las narices a los jóvenes y esto había pasado. Realmente son opiniones divergentes las que se ve en su partido. Por favor, ¿cuál es su opinión ahora mismo luego de esta decisión de Barnechea? Bueno, Enrique, yo quisiera decir en primer lugar que el partido, nuestro Partido de Acción Popular, no está en la lona. Es un partido que tiene 64 años, han sido 2 gobiernos exitosos del presidente Belaúnde y uno del presidente de transición, que es el presidente Paniagua. Hemos tenido hace poco la primera minoría en el Parlamento Nacional. Es un partido que lucha constantemente para cumplir con sus deberes democráticos, de manera tal que es un partido que está ahí, ¿no? Que pelea. Yo mismo he estado luchando contra las mafias y corruptos en el Congreso disuelto y hemos tenido ahí una participación importante en nombre de Acción Popular. Lo que ha sucedido ahora último es simplemente que algunos congresistas que representan a Acción Popular en el Congreso, lamentablemente tomaron una decisión equivocada, que hay que superar esto, sin consultar al partido, sin solicitar una opinión del partido. Y como tú bien lo has dicho, nosotros mismos salimos a responder esta decisión diciendo que era una irresponsabilidad y una decisión absolutamente equivocada de parte de estos congresistas militantes de nuestro partido. Entonces, por ahí hay que decir en primer lugar eso, el partido sigue luchando, sigue cumpliendo con sus deberes democráticos. En segundo lugar, yo diría lo siguiente, el partido no tiene dirigencia, es cierto, pero sin dirigencia, mi estimado Enrique, ha conseguido 25 parlamentarios en las elecciones complementarias pasadas y que en estos momentos están en funciones en el Congreso, sin dirigentes, de manera tal que eso no es pretexto para retirarse de una precandidatura, para correrse. No se puede decir eso. Eso es estar afectado al partido, pero con argumentos absolutamente carentes de verdad. En segundo lugar, el partido no está dividido. En el partido hay posiciones encontradas, como en cualquier partido político. En los partidos políticos hay debates, hay interpretaciones distintas sobre la coyuntura política, sobre la realidad del Perú. Nuestra posición es contraria a lo que se ha hecho en el Congreso, por ejemplo, y algunos militantes que acompañaron esta aventura, esta irresponsabilidad y que ha afectado al Perú y que ha afectado a Acción Popular. De acuerdo, Johnny, con el récord reciente, ¿no? De buenos resultados de Acción Popular. Pero ¿cómo cree usted que la población va a evaluar este último tramo? Usted me dice, no hay dirigentes, ok, pero el señor Merino de Lama, pues, era el parlamentario con más experiencia. Por eso Acción Popular lo puso al frente del Congreso. Y hoy mismo él ha dado una, no sé, no hemos hablado con el señor Merino de Lama. Nunca quiere venir a hablar con los periodistas, en fin, un estilo bastante particular. Y el señor Burga hoy se ha ratificado en todas sus acciones. Ha dicho que si tuviera que volverlo a hacer, lo repetiría. Entonces, ok, muy bien, usted expresa su opinión divergente y se le reconoce por eso, porque lo hizo en su momento, no es que se está subiendo al coche después, lo hizo en su momento, pero ¿cómo cree que va a reaccionar el electorado ante este accionar de Acción Popular? Mire, Enrique, en razón de estas cosas que se han hecho, errores que se han cometido por parte de algunos parlamentarios de Acción Popular que están cumpliendo funciones del Congreso, la militancia también ha reaccionado. El comité político en gran mayoría ha reaccionado y le ha pedido al señor Merino que se retire del partido e incluso a los parlamentarios que puedan ponerse a un costado. ¿Qué duda cabe? También la militancia han salido sendos comunicados y pronunciamientos de bases de todo el país haciendo conocer su discrepancia y llamando la atención a estos correligionarios que están en el Parlamento y que han incurrido en una situación que nos ha dañado mucho. Entonces, esto hay que explicarle al país. No es Acción Popular, no es la posición de un partido, son las decisiones tomadas por parlamentarios que nos representan, pero que no han llevado la expresión del partido. Incluso en la vacancia anterior frustrada, nosotros le hemos dicho al señor Merino, le hemos dicho a los
voceros de la bancada que no deben promover, que no debieron promover ninguna vacancia porque sería absolutamente mal. No es la práctica ni la tradición democrática de Acción Popular estar promoviendo vacancias para beneficiar al propio partido. El presidente Belaúnde y el presidente Paniagua han estado siempre en contra de este tipo de manipulaciones. Hemos entrado a los gobiernos con el voto popular en las ánforas y no a través de estos mecanismos. De tal manera que no es Acción Popular el que ha hecho esto, sino quienes representaban en el Congreso Acción Popular, que inconsultamente han llevado a cabo este tipo de actos contrarios al país y contrarios a nuestra organización. Eso tenemos que explicarlos al país, eso lo estamos explicando al país. Y algo más, sí, Enrique, el Perú conoce perfectamente nuestro accionar político y sabe perfectamente que nosotros no actuamos como el señor Merino, como varios parlamentarios en el Congreso, no actuamos como el señor Barnechea, no coincidimos con el señor Raúl Díaz-Canseco, que son posiciones absolutamente distintas y que no van con la ideología de Acción Popular. Ahí hay una discusión que hemos tenido ya antes y que seguramente podremos volver a tener, pero retomo lo que usted acaba de decir con respecto a la militancia que ha rechazado el papel de Merino, el papel del señor Burga, por ejemplo, y usted señala que incluso se les está exigiendo que se retiren del partido. ¿Ellos podrían ser expulsados eventualmente de Acción Popular? Porque como no hay dirigencia ahora mismo también... En efecto, no hay un tribunal de disciplina porque tienen que ser elegidos los dirigentes en diferentes áreas departamentales, provinciales y nacionales. Y por esa razón, no habiendo un comité o una comisión de disciplina, se les está pidiendo que se pongan a un costado, que el señor Merino evalúe su retiro del partido, porque esa es la sensación y la impresión y digamos, la voluntad de la gran mayoría de militantes de Acción Popular. Nosotros hubiéramos inmediatamente pedido que se pueda llevar a cabo una investigación respecto a esto, una evaluación por el Comité de Disciplina, que no lo hay. Pero como no lo hay, le estamos exhortando a los señores que hagan un mea culpa y que tomen una decisión a favor del partido porque nos han ocasionado un problema, ¿no es cierto? Y por lo menos que se queden callados, porque cada vez que hablan, se enoja más el pueblo del Perú, causan mayor malestar. Que no hablen porque eso lo que están hablando no es una decisión partidaria. Comparar o tomar el nombre del presidente Paniagua, por ejemplo, nada tiene que hacer en esta coyuntura el presidente Paniagua. El presidente Paniagua obraba jurídicamente, políticamente y acertaba en las cosas. No promovía este tipo de protestas populares donde había hasta costo de vidas humanas, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros pensamos que eso es un error, pues. Y estar saliéndose de competencias electorales, tratando de manchar al partido, tratando de criticar al partido, diciendo que está dividido, que no puede hacer nada, que no tiene, dice que no puede representar a un partido así, no me parece una cuestión leal a un partido que acogió a varios de estos militantes y que le dio la oportunidad incluso de representarlos en justas electorales. Y además porque no son carentes de verdad esas afirmaciones. Yo creo que el señor Barnechea se fue porque sabía que iba a perder. Esa es la realidad. Pero las justificaciones que está dando son absolutamente inconsistentes. Yo creo que él debe reflexionar y pedirle perdón a la militancia por las cosas que ha dicho en este mensaje. Bien, gracias Johnny Lescano. Usted sí participará este fin de semana entonces en estas elecciones internas de Acción Popular. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Al menos no hablen, le dice Johnny Lescano a sus correligionarios que ocuparon brevemente el gobierno. Así están las cosas en Acción Popular. Esta semana seguramente le vamos a ir dando una mirada a las internas que estén reñiditas, porque eso pues va a estar bastante interesante. El cambio de gobierno de alguna manera ha derivado la atención también a la campaña electoral del próximo año. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Nos vemos mañana. Adiós.